Ahí va. Ok. Apocalipsis capítulo 12 es el inicio de la segunda parte del libro Apocalipsis. Del 1 al 11 tenemos la primera parte, son 3 historias. Recordemos, Apocalipsis se divide en 2 grandes partes. La primera del 1 al 11, la segunda del 12 hasta el 22. Y en esta segunda parte tenemos la misma historia que se contó 3 veces en la primera parte del libro. La primera parte del libro se contó las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Nos contaron la historia desde que Jesús se fue al cielo, en el año 31, hasta que Jesús regrese. Y es la historia de la iglesia desde el punto de vista de 3 muebles del santuario, desde el candelero, las 7 iglesias, desde la mesa de los panes de proposición, los 7 sellos, y desde el altar del incienso, las 7 trompetas. Pero al iniciar la segunda parte del libro, es como si pasáramos del lugar santo al lugar santísimo. El último versículo del capítulo 11, el último versículo te presenta el mueble introductorio del capítulo 12, que es el arca del pacto. El arca del pacto fue vista y entonces comienza el capítulo 12. El capítulo 12 básicamente es la historia de cómo una mujer está embarazada con dolores de parto y un dragón se quiere comer al hijo de la mujer cuando éste nazca. Nosotros sabemos que ese hijo representa a Cristo Jesús. Apocalipsis 12:5 nos dice que su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Eso quiere decir que Jesús no se iba a quedar en la tierra. Del capítulo 12 al capítulo 22, el énfasis del libro ahora es distinto. Ahora es la salvación desde el punto de vista de los seres del cielo, por eso es el arca del pacto. Y ustedes ven, es básicamente la historia. Cuando Jesús se va al cielo, comienza, vamos a decir así, el proceso de salvación del juicio en el cielo. Jesús comenzó el proceso al morir en la cruz del Calvario. A diferencia de la gran mayoría de los evangélicos y cristianos de la tierra, los adventistas hemos entendido que la cruz no es el final. La cruz no es el final del proceso de salvación. La cruz realmente es el principio del proceso de salvación. En la cruz principia todo. El momento es que sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay remisión de pecados. No se puede perdonar los pecados hasta que sea derramada la sangre. Y en el momento en el que el Señor Jesús paga, entonces se abre la puerta para la salvación del ser humano. El momento en el que el Cordero de Dios derrama su sangre expiatoria, ahí comienza el plan de salvación para todos nosotros. Entonces Jesús se va al cielo para ser nuestro representante en un lugar que conocemos en la Biblia como el Monte de Sión. El Monte de Sión básicamente es una cámara de senadores y diputados del universo. Ahí están todos los representantes de todos los mundos a los que algún día tú y yo vamos a ir si el Señor Jesús nos consigue una visa y un pasaporte. El Señor Jesús dijo, allá en San Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creen también en mí. Allá en la casa de mi Padre hay mucho lugar donde vivir, voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando tenga listo ese lugar, y ese lugar es preparar una visa y un pasaporte, sabemos a través del Espíritu de Profecía que básicamente lo que Jesús va a conseguir son unas tarjetas de oro. Para entrar aquí a Estados Unidos, ¿qué necesitas? ¿Necesitas visa? ¿Necesitas residencia? ¿O necesitas ciudadanía? De otra manera, o algún permiso especial, un H2B, es la manera en la que puedes entrar. Ahora, Estados Unidos no es el cielo para nada, pero bueno, es una ilustración. Aquí a Estados Unidos te pueden meter coyotes ilegalmente, pero al cielo, querido hermano, a los planetas del universo, no puedes ir, no hay coyote que te meta allí. La única manera en la que puedes ir es que vayas legalmente, y para ir legalmente, el Señor Jesús ha ido a preparar lugar para nosotros. Y cuando tenga listo el lugar, eso es decir, la tarjeta de oro, que nos convierte en ciudadanos del universo, que nos permiten entrar en todos los mundos, por eso están todos los representantes en ese lugar al que Jesús ascendió en el Monte de Sión. Cuando todos ellos levantan la mano, se te otorga una visa y entonces ahora sí puedes ir a vivir a ese lugar. Cuando tenga listo el lugar, dijo Jesús, voy a venir otra vez y los voy a llevar conmigo para que allá donde yo vivo, ustedes también puedan vivir. Así que ese hijo es arrebatado para Dios en su trono, Apocalipsis 12:5. Tú puedes pedirle al Señor Jesús que te anote, que intercede por ti en el momento en el que tú quieras. La salvación del ser humano está al alcance de una oración, amén. Todo lo que tiene que hacer el ser humano para salvarse es ir a Cristo Jesús. Y a partir de allí, el Señor Jesús te va guiando y te va guiando hasta que la salvación, queridos hermanos, Él la completa cuando te consigue una visa y un pasaporte, y cuando Él regrese por segunda vez, te va a arrebatar y te va a meter en ese carro de nubes para regresar
al monte de Sión y después de ahí irte a visitar, que déjame decirte, no te vas a visitar a Cancún, te vas a visitar otros mundos literalmente. Y ese es el futuro que todos estamos esperando. Pero Apocalipsis 12 nos presenta que cuando Jesús fue arrebatado para Dios en su trono, si ustedes se van a Apocalipsis capítulo 12, van a encontrar lo que Satanás hizo. Creo que ya todos están ahí menos yo. Vamos a ver. Dice Apocalipsis capítulo 12, lo que Satanás hizo una vez que fue arrebatado. Obviamente, cuando Jesús se va al cielo, la mujer tiene que huir porque Satanás comienza a hacer guerra contra él. Dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la mantengan por 1260 días. Estos 1260 días van a aparecer constantemente en el capítulo 12 y en diferentes partes de Apocalipsis y también en lugares de Daniel. Y están hablando del periodo de tiempo en el que el mundo, vamos a decir así, no tuvo un pueblo de Dios visible. Dice ahí, fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, lidiaban el dragón y sus ángeles y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo y fue expulsado, fue echado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando nosotros leemos esto, siempre lo hemos aplicado a la guerra que hubo en el cielo, pero Apocalipsis mezcla esa guerra que fue la primera, vamos a llamar así, la expulsión de Lucifer del cielo, que no fue completada hasta que Jesús entró en el monte de Sión para ser un nuevo representante. Recuerden, sí, hubo una guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, pero de acuerdo a lo que leemos en la palabra de Dios, Satanás continuó llegando al monte de Sión. Seguía llegando al cielo y de hecho, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, se la pasaba ahí día y noche. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque él era el representante de este planeta. Se presentó como nuestro representante. En el libro de Job está la historia, cuando Dios le pregunta, Satanás llega entre los hijos de Dios a presentarse y Dios le pregunta ¿de dónde vienes? Diciéndole ¿de dónde eres representante? Y Satanás responde, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. De esa manera Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. Cuando Jesús vino a esta tierra, lo reconoció a Satanás como el príncipe de este mundo. Así que Satanás seguía yendo al cielo hasta que fue expulsado definitivamente. La expulsión definitiva de Satanás del monte de Sión o del cielo ocurrió cuando el Señor Jesús entró en esa asamblea para ser nuestro representante. El profeta Daniel, en Daniel 7, versículo 13 específicamente, ve a un hijo de hombre entrando en las nubes del cielo en la asamblea del monte de Sión. Ese es el momento en el que los seres humanos tienen un nuevo representante y entonces Satanás ya no tiene derecho a entrar en ese lugar. Si quieren ponerle un separador a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a San Juan, vamos a leer un versículo en San Juan, capítulo 12, versículos 31 en adelante. El Señor Jesús, San Juan 12, 31 en adelante, el Señor Jesús explica básicamente lo que iba a ocurrir cuando Él fuera levantado de la tierra. Él dice allí, ahora, el versículo 31, San Juan 12, 31 en adelante, ahora es el juicio de este mundo. Hermanos, ¿dónde se realiza el juicio de este mundo? Allá arriba en el cielo. Entonces Él explica que ahora hay un juicio, obviamente el juicio está reunido, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Entonces, él está hablando del príncipe de este mundo, Satanás, va a ser expulsado de ese juicio. Sigamos leyendo. Y yo, dice el versículo 32, si fuere levantado de la tierra, a todos voy a traer a mí mismo. El Señor Jesús explica que Él va a ser levantado de la tierra, va a entrar en ese juicio y Satanás va a ser expulsado de ese juicio. Esa es la expulsión definitiva de Lucifer del concilio del universo. Regresemos a Apocalipsis capítulo 12. Cuando Satanás se ve expulsado, de hecho en el cielo hay gozo. Una vez que Satanás ya lo sacaron de allí, miren lo que la gente del cielo dice, versículo 10, Apocalipsis 12:10. Veamos lo que la gente del cielo dice. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la victoria y el reino de nuestro Dios y el poder de su Redentor. Cristo quiere decir Redentor. Porque el acusador de nuestros hermanos, miren cómo le llama a Satanás, le llama el acusador de nuestros hermanos, ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cada cuánto? Día y noche. Entonces Apocalipsis 12:10 nos explica que Satanás permaneció allí
hasta que fue expulsado día y noche, acusando al pueblo de Dios en el monte de Sión, hasta que fue expulsado y entró un redentor, en este caso Jesús, entró en ese lugar y ahora en el cielo hay gozo. Por eso empiezan ellos a alabar al Señor. Versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, porque no han amado sus vidas hasta la muerte. Versículo 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Entonces los seres del cielo están felices, ya Satanás fue expulsado, ya no lo tienen que ver. Por eso dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero entonces ven a los que están en la tierra. Ven a todos los seres humanos que permanecen en el planeta Tierra y dicen, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ellos o a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda, que dice la palabra de Dios, poco tiempo. Y entonces viene la pregunta, ¿poco tiempo para qué? Si Satanás fue arrojado del cielo, fue arrojado de la tierra, definitivamente expulsado del monte de Sión, ya no tiene acceso al cielo, ahora la tierra tiene otro representante. Satanás perdió al planeta Tierra. Jesús dijo allá en San Mateo capítulo 28, toda potestad o toda autoridad me es dada, así como la tengo en el cielo, también la tengo en la tierra. En ese momento Jesús se declara Señor de este planeta. Yo tengo ya la autoridad en la tierra, yo soy toda la autoridad. Y con esa autoridad fue que nos envió a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28, 19 en adelante. Ok, en ese momento Jesús se convierte en la autoridad. Satanás ya no es autoridad en la tierra. Y cuando él se ve arrojado, desciende a la tierra, obviamente es arrojado al planeta Tierra, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y la pregunta es, ¿poco tiempo para qué? Y la respuesta es, poco tiempo para encontrar una solución a su problema. ¿Qué pasa? Básicamente lo que ocurrió fue, como te dije, el plan de salvación no terminó en la cruz. El plan de salvación comenzó en la cruz. Comenzó en la cruz. Eso quiere decir, Jesús muere y entra en el monte de Sión. Lo que vio Daniel, al Hijo del Hombre entrando en las nubes del cielo. Es un momento glorioso. Entra y comienza el plan, Dentro de ese plan no solamente está la salvación de todos los seres humanos que quieran, sino también, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, sino también está la destrucción del mal, está la destrucción del pecado y la destrucción de los pecadores que no quisieron salvarse. Dentro de ellos está Satanás y sus demonios. Satanás sabe que ahora está el juicio en contra de ellos y que muy pronto van a ser destruidos. Ahora sí comienza el conteo regresivo. A menos que Satanás pueda detener ese conteo, su vida ahora sí está en peligro. Él estuvo durante cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo duró la rebelión en el cielo, no sé durante cuánto tiempo ha existido, pero te digo que por lo menos son más de 6,000 años, porque 6,000 años tiene la tierra en pecado. Así que Satanás tiene muchos años pecando, pero ya el conteo comenzó desde que Jesús entró al cielo. Ahora sí ya está en un juicio definitivo para ser destruido. El santuario revelaba el proceso. Al final, cuando Jesús termina su obra en el santuario, Jesús sale y coloca sus manos sobre Azazel, dando a entender que toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido es colocada sobre Lucifer y entonces es destruido. Eso es lo que Satanás sabe que va a ocurrir, a menos que él pueda detener el proceso. ¿Cómo se puede detener el proceso? Por eso dice que tiene poco tiempo. Poco tiempo es como cuando ya empezó la bomba de tiempo y está contando tic, tic, y se va el cuento hacia atrás. 10, 9, 8, pum, lo detienes y se queda en 8. O 5, 4, 3, 2 y le picas, se detiene. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere detener el proceso. ¿Cómo puede lograrlo? Bueno, aquí hay un asunto burocrático que tenemos que explicar. El asunto burocrático que tenemos que explicar es, los asistentes al monte de Sión, todos los representantes de todos esos planetas son primogénitos. ¿Qué te dije que son? Son primogénitos. ¿Y cómo ganaron el derecho a ser primogénitos? No lo ganaron, Dios se los dio. Cuando Dios los creó, eran primogénitos. Adán era nuestro primogénito, pero Adán pecó y Satanás usurpó el principado de este planeta. Pero entonces viene Jesús y Jesús venció al príncipe de este mundo y Jesús recuperó y se convirtió en el primogénito de toda criatura. Jesús es ahora nuestro primogénito, pero aquí hay un problema. El problema es que en el planeta Tierra hay dos tipos de seres humanos. ¿Qué dije que hay? Están los hijos de Dios y están los hijos de los hombres. Están
¿Y por qué ocurre esto? Porque Dios nos regaló algo que se llama libre albedrío. Otra vez el libre albedrío. ¿Qué problema el libre albedrío? Pero bueno, esa es la base de la felicidad del universo, que Dios nos dio la libertad. Esta semana en la escuela sabática hemos estado hablando de libertad. Ok, pensemos por un momento acerca de eso. Tenemos dos tipos de seres humanos. Están los que se quieren salvar y están los que no les interesa la salvación. Y dentro de los que se quieren salvar están los que se quieren salvar, pero no quieren hacer lo que se necesita para salvar. Total, dos tipos de seres humanos, los que se van a salvar, los que se van a perder. Vamos a repetir el versículo de la Biblia más famoso de todos, San Juan 3:16. ¿Se han fijado cómo dice? ¿Están listos? 1, 2, 3. De tal manera que ha dado para que todo que en él cree más tenga vida eterna. Ok. Para que todo aquel que y el que no cree, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Por lo tanto, queridos hermanos, Jesús murió en la cruz del Calvario y Jesús ascendió para ser representante ¿de quién? Del que en él cree, para que todo aquel que en él cree. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo le dijo, mira Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como Moisés, así como tú y yo, por nuestro pecado, levantamos a la serpiente para ser nuestro representante, es necesario que el Hijo del Hombre, el de Daniel 7:13, sea levantado a ser nuestro representante para que todo aquel que en él cree, una vez más, para que todo aquel que en él cree. ¿Y cómo le llamamos a todas las personas que creen en Jesús? Cristianos. Y los falsos, hay falsos cristianos y hay verdaderos cristianos, ¿verdad? O sea, los que realmente creen en Jesús son los verdaderos cristianos. Porque hay falsos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que todo aquel que en él cree. Entonces, Jesús entró en el monte de Sión para ser representante ¿de quién? De los que en él creen. De los que en él creen. ¿Ok? ¿Por qué Satanás no puede entonces entrar? Porque este es un juicio. ¿Y es un juicio a favor de quiénes? De los que en él creen. Por eso comenzó el juicio investigador y otras cosas por el estilo, de los que en él creen. ¿Y qué pasa si en algún momento, piénsenlo, qué pasa si en algún momento no hay ningún ser humano que esté vivo que crea en Jesús? Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí en Estados Unidos tenemos una Cámara de Senadores y Diputados. La mera verdad es que ni averigüé ni sé cuántos representantes tiene Texas. No sé, pero tiene varios. ¿Cuántas personas nos representan? ¿Alguien sabe el dato? Entonces, si nadie sabe, mejor no digamos nada. Pues sabemos que hay una cantidad de representantes. Vamos a poner que sean 3 representantes o los que sean. No sé cuántos son. Pero vamos a suponer, no nos pongamos con Texas, vámonos con California. Ayer y antier tuvieron terremotos allá en California. Pero vamos a suponer, también California tiene sus representantes en la Cámara de Senadores y Diputados. Vamos a suponer que se viene el terremoto famoso, el grande, y tiembla y se parte toda la falla de San Andrés y se hunde todo California, incluido Baja California y Baja California Norte y Baja California Sur, porque están dentro de la falla. Se va toda esa zona, ¡pum!, se hunde en el agua, toda. Porque eso es lo que dicen, casi hasta Washington por allá. Todo California se va al agua, todo, se hunde. ¿Por qué? Porque se desprendieron del continente y se hunden y se acabó. Se acabó California. Y ahora tengo una pregunta. Claro que sería una tragedia terrible, ¿verdad? Y yo tengo muchos seres queridos allá en California. No crean que les estoy diciendo mal. Muchos amigos también. Pero esa es la historia. Me sirve como ejemplo. Hermanos, ¿qué pasaría con los representantes de California que están en el Senado y en la Cámara de Representantes? ¿Podrían seguir siendo representantes en la Cámara de Senadores y Representantes? ¿Podrían ser representantes? Ya no. ¿Por qué? Porque no tienen nada que representar.
es lo mismo que pasaría si en la tierra no hubiera nadie que cree en Jesús. El Señor Jesús no puede permanecer en la Cámara de Representantes del universo si no tiene a quien representar. ¿A quién representa Jesús? A todos los que en Él creen. ¿Por qué creen que Satanás se va a perseguir a la iglesia? Porque la iglesia es la que cree en Él. ¿Por qué creen que se va a perseguir al resto de la descendencia de ella? Porque esos son los que creen en Él. ¿Y por qué le interesa perseguirlos? Número uno, para hacerles que se unan a Él o para matarlos. Si los mata o los engaña, ya no representan, ya Jesús no los representa y automáticamente Él vuelve a entrar al monte de Sión como el nuevo representante de la tierra. Así que Satanás ha ocupado el tiempo desde que fue expulsado del cielo hasta el día de hoy en hacer guerra contra los que creen en Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Por eso ubícate en Apocalipsis capítulo 12 una vez más. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, versículo 13, Apocalipsis 12, 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Ya vimos por qué la está persiguiendo. ¿Por qué la está persiguiendo? Porque la mujer mantiene a Jesús representándola en el cielo. Si Él puede eliminar a esa mujer, Él puede recuperar su asiento en el monte de Sión. ¿Y para qué le interesa recuperar su asiento? Para volver a colocar el estado de pantano que Él tenía, haciendo que el proceso no se pueda llevar adelante, que no se pueda hacer. Y mientras el proceso está empantanado, Él y sus siervos siguen vivos. Y nosotros, los seres humanos, viviendo en pecado y en problemas por los siglos de los siglos, mientras el asunto no se arregle. Muriendo, sufriendo y llorando, pero a Satanás no le importa porque su supervivencia depende de eso. Y él va, hace guerra contra la mujer, y a la mujer, versículo 14, le fueron dadas 2 alas de grande águila. Déjenme buscar en la escena. A ver, creo que estoy fuera de la filmina correcta. Y a la mujer fueron dadas 2 alas de grande águila, dice la palabra de Dios, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde va a ser mantenida por tiempos y en medio de un tiempo, una vez más, los 1260 años. De alguna manera Dios provee para que la mujer escape de lo que Satanás está haciendo contra de ella. Dice la palabra de Dios que la serpiente, o Satanás, echó tras la mujer. Dice el versículo 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que ésta fuese arrebatada del río. El agua en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, simboliza siempre personas, seres humanos. Seres humanos. Satanás envió tras la mujer a seres humanos. Así ha sido a través de la historia. Satanás siempre ha utilizado a las naciones más poderosas de la tierra para perseguir al pueblo de Dios. Lo hizo alguna vez, coloqué obviamente las escenas allí, lo hizo a través de diferentes países, lo hizo en su momento con Egipto, después lo hizo con Asiria, con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, después lo hizo con Roma. Siempre Satanás utiliza a la nación más poderosa de la tierra para tratar de perseguir al pueblo de Dios. Envía gobiernos. Y ese es el agua en movimiento. El agua en movimiento es un río. Así que envía un río tras la mujer tratando de destruirlo. Satanás siempre ha enviado naciones que conquisten y destruyan al pueblo de Dios. Daniel también nos presenta esas naciones en diferentes bestias. Y a la mujer Dios le dio alas para escapar. Eso quiere decir algún método, algún medio. Y durante 1260 días la mujer se escapó de alguna manera. Dice el versículo 16, y la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y contra los que quedaban de la descendencia de ella, los cuales tienen 2 características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces comienza el capítulo 13. El capítulo 13 de Apocalipsis básicamente te explica lo que Satanás hizo durante el tiempo pasado y lo que está a punto de hacer. Y empieza lo que se llaman las 2 bestias. Las 2 bestias, queridos hermanos, son 2 disfraces.
¿Qué dije que son las dos bestias? Dos disfraces. ¿Qué fue lo que hizo alguna vez Satanás para engañar al hombre? ¿Qué fue lo que hizo? Dice la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, dice, más que todas las bestias del campo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Satanás utilizó una bestia. ¿Qué era la serpiente básicamente? Era un disfraz. Un disfraz para poder acercarse a la mujer. Un disfraz para poder ganar la confianza de la mujer y engañarla. Y al hacer que la mujer cayera, hacer que cayera su esposo, llevarlos al pecado y automáticamente ponerlos de su parte. Si Satanás tuvo éxito al disfrazarse de serpiente, al disfrazarse de bestia, otra vez va a tener éxito si se vuelve a disfrazar de bestia. Y entonces surge la primera bestia. La primera bestia es un disfraz que el dragón, la serpiente antigua, hace para engañar a la mujer. ¿Y para qué quiere engañar a la mujer? ¿Para qué la quiere engañar? Porque si la logra engañar y la logra poner de su parte, automáticamente Jesús pierde su asiento en el monte de Sión. Y automáticamente él vuelve a entrar para ser el representante. Y si no la puede engañar, entonces la va a matar. Así que esta bestia va a ser un poder religioso para engañar y va a ser un poder político para poder matarla. Por eso se le llama la primer bestia de Apocalipsis capítulo 13. Esta bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13, existe en la tierra por 1260 años. Para ti y para mí, esa bestia la vemos en el pasado, pero esa bestia no fue destruida. Cuando te vas a Apocalipsis 13, leemos ahí, y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón, o sea Satanás, le dio su poder, y le dio su trono, y le dio su grande autoridad, potestad. Y dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esta bestia va a ser casi destruida, y la llaga de su muerte fue curada, y la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado el poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar contra ella? Y a esta bestia le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado poder para obrar 42 meses, son 1260 días. Tiempo, si la mitad de un tiempo son 1260 días. Y cuando dice 1260 días, son 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo. Por eso dice ahí, y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y los que moran en el cielo. Y le fue dado poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El que lleva cautividad va a cautividad, el que cuchillo matar es necesario que el cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El pueblo de Dios entró, después de que Jesús se fue al cielo, en un periodo de persecución. Obviamente, el dragón primero levantó una bestia, esta primera bestia que ustedes están viendo abajo. Esa es la bestia que levantó, con el objetivo de engañar al pueblo de Dios. Esta primer bestia, que algunos lo dibujan de diferentes maneras, porque no sabemos cómo la vio realmente Juan, sino nomás nos la imaginamos por la manera en la que la describe, tenía varias características similares a las características de las naciones que vio Daniel saliendo del mar. El oso, el león, el leopardo, ahí están. Y las cabezas y los cuernos representan diferentes tipos de autoridad, etcétera, etcétera. Un poder político religioso que se iba a parar sobre el agua o sobre todas las naciones, que iba a ser súper extra archi recontra conocido, al grado de que toda la tierra lo va a adorar, que toda la tierra se va a maravillar. Hermanos, la bestia, la primera característica, tiene que ser algo muy conocido, muy conocido. Por eso dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Saben ustedes quién dicen los católicos apostólicos romanos que es la bestia? Porque todos sabemos que es la iglesia romana. Pero cuando tú les dices a ellos, ellos dicen, no, la bestia es Antíoco Epífanes. Te hago una pregunta, querido hermano, ¿tú sabes quién es Antíoco Epífanes? ¿Tú sabes quién es Antíoco Epífanes? Entonces, ¿cómo es que toda la tierra le adoró si tú ni siquiera sabes quién es? ¿Cómo es que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia si tú ni sabes quién es?
Para empezar, no cumple con la primera característica. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Todos los seres humanos le adoraron. No tenemos la más mínima idea de quién es. Y cuando los arrinconas de esta manera, ¿sabes qué te dicen? Te dicen, no, es que entonces la bestia está en el futuro. Todavía no viene. ¿Cuándo va a venir? Pues cuando reconstruyan Israel y aparezca el anticristo, y esa va a ser la bestia. Y esa es la manera en la que se quitan la responsabilidad de ser ellos la bestia. Pero tengo una pregunta. ¿La Iglesia Católica Apostólica Romana persiguió gente en el pasado? ¿Dominó toda la tierra? ¿Es adorada por todo el mundo? ¿Es súper extra archi recontra conocida? Sí. Y empiezas a poner cada una de las características y dices, señores y señoras, la primera bestia es la Iglesia Católica Apostólica Romana. No creada por Cristo, creada por Constantino. ¿Cómo identificamos a la primera bestia? Bueno, ahí están las características, si las quieres ver. Número 1, sube del mar entre las naciones. ¿Es conocida entre las naciones la Iglesia Católica Apostólica Romana? Sí. Recibe un título nombre blasfemo, de acuerdo a Apocalipsis 13:1. Es decir, algo así como decir, yo soy el representante de Dios en la tierra. Hermanos, ¿quién es representante de Dios en la tierra? ¿Quién es representante de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo, exactamente. ¿Es blasfemo decir un ser humano, yo soy el representante? ¿A quién mandó Jesús en su lugar? ¿A quién mandó Jesús? Dije, él no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar a otro consolador. ¿A quién estaba hablando? ¿Estaba hablando del Papa? No, estaba hablando del Espíritu Santo. Pero entonces viene un ser humano y te dice, yo soy el representante de Dios en la tierra. ¿Es este Señor, es este ser humano el Espíritu Santo? Entonces, ese es un hombre blasfemo. Toda la tierra lo conoce. ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿Tiene que ver con adoración? ¿La gente lo adora o no? Cuando viene alguien y le pone el anillo, ¿la gente se arrodilla o no? Entonces tiene que ver con adoración. ¿Tiene la voz para hablar sobre los demás países? Apocalipsis 13:5. Domina el mundo por 1260 años. Y déjame decirte que toda Europa quedó bajo su poder en el año 538. Y si le cuentas 1260 días, te iba a 1798, cuando el general Berthier obviamente toma prisionero al Papa Pío VI. Dominó el mundo. Se le llama Edad Media. La época del oscurantismo, la época en la que esta iglesia dominó la tierra. Tiene capacidad religiosa para atentar contra Dios. Persigue a otros cristianos. Bueno, de acuerdo a lo que nos dicen, la Santa Inquisición mató 42 millones de personas en Europa, sin contar los de América. Aparte dirigió todas las guerras contra los musulmanes. Tiene poder sobre todas las naciones. Es venerado y reconocido por todo el mundo. Recibe finalmente una herida de muerte y su herida es sanada, etcétera, etcétera. Ya sabemos quién es la primera bestia. Ok. Pero no solo eso, me brinco todos estos juicios. Estas son algunas de las cosas que tú puedes decirme. ¿Esto te parece los actos de Dios? ¿Te parecen los actos? A ver, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tú siembras una semilla de naranja, ¿qué cosa va a salir? Una naranja. Y si tú siembras una semilla de limón, ¿qué cosa va a salir? Y si siembras una semilla de manzanas, ¿qué va a salir? Una manzana. Y cuando te da el fruto, alguien te dijo que era una naranja, pero entonces empiezan a salir unas cosas así grandes que son medias amargas, dulces. Y tú dices, no era de naranja, ¿era de qué? Era de toronja. Y de pronto tú siembras una semilla porque te dijeron que era de naranja, pero te sale una cosa así que le quitas muy fácil la cáscara. Son dulces, pero son chiquitas. Y dices tú, esto es una mandarina. La semilla era de mandarina. Dice la palabra de Dios, por sus frutos, ¿qué cosa? Bueno, veamos frutos. Eso que estás viendo tú es personas quemando a otros cristianos. De pronto sale un grupo de personas y me agarra a mí porque soy de otra religión y me ponen una estaca y me prenden fuego. ¿Te parece eso los frutos del Espíritu Santo? ¿Te parece que el Espíritu Santo fue sembrado en esos corazones?
que el amor de Dios fue sembrado en esos corazones. Entonces los frutos te están diciendo que esas personas no tienen al Espíritu Santo adentro. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas torturas, como tú puedes ver, ese hombre que lo tienen allí, que lo van a estacar, estas personas que están siendo atormentadas, juzgadas, humilladas, todos esos calaveras que tú ves allí representan personas muertas, simple y sencillamente porque no querían ser católicos apostólicos romanos. Más de 53 millones de personas muertas en Europa. No se sabe cuántos murieron en las cruzadas, no se sabe cuántos murieron en América y el resto del mundo. Los 6 millones de judíos por los cuales ya pidió perdón el Papa, que dijo, ¿cómo puedes pedir perdón? Nomás dijo perdón. Matamos 6 millones, perdón. Murieron 53 millones, perdón. Es como si alguien te hace algo bien malo y nomás te dice perdón. Pues estos son los frutos. Por sus frutos, que dijo el Señor Jesús, los conoceréis. Así que estos son los diferentes recintos donde mataron, torturaron, mutilaron seres humanos. Y es increíble que todavía hoy en día la gente diga, pero son de Dios. Aún viendo los frutos, dicen, son de Dios. Aún viendo la toronja, dicen, es un limón. Aún viendo la mandarina, dicen, es una naranja. Aún viendo los frutos, aún viendo las evidencias, aún estando allí, las evidencias históricas de quiénes son, la gente dice, son de Dios. ¿Por qué? Porque pidieron disculpas. Pero bueno, por eso dice la Biblia que la herida de muerte iba a ser curada. Sí, perdieron su supremacía. Y porque perdieron su supremacía militarmente, vino un ejército, les quitó el poder. ¿Por qué les quitó el poder? Por eso no siguieron matando. ¿Oíste lo que dije? Dicen, es que ya no matan. Pues sí, ya no matan porque les quitaron el poder. Pero si no se los hubieran quitado, seguirían matando hasta el día de hoy. Y ese es el punto. Dejaron de matar. Sí, ¿sabes por qué no matan hoy? No matan porque les quitaron el poder. Vino un ejército y les quitó el poder. Si no, seguirían matando hasta el día de hoy. No fue porque lo hicieron porque ellos quisieron. Fue porque los obligaron. Y obviamente, como es un disfraz, se disfrazan y se vuelven a presentar como cristianos porque les conviene políticamente y han hecho movimientos y de alguna otra manera han restituido. Y aún así, tras bambalinas, lograron la muerte de 6 millones de judíos. ¿Cómo lo sé? Pues ahí está, el mismo Papa pidiendo perdón por eso. Dice aquí, pidieron perdón por otras tantas culpas, desde las cismas de las cruzadas, pasando por la incomprensión hacia el pueblo de Israel, la discriminación de la mujer, la marginación de los poseídos. En su homilía el Papa recordó las persecuciones sufridas por los cristianos, subrayando que la iglesia pide y otorga perdón al mismo tiempo. Y ya, asunto arreglado. Y la gente dice, sí, todo muy bien. Estamos saldada la cuenta. Todos contentos y felices porque ya pidió perdón. ¿Ya qué más quieres? ¡Wow! Pero siguen siendo igual. Pero bueno, me voy a brincar todo esto porque terminó. Apocalipsis 13 no queda allí. Te dice que esa primer bestia no iba a ser eliminada. Por eso existe todavía. Y por eso sigue teniendo poder. Y por eso sigue siendo respetado. Porque la primer bestia no fue eliminado. El disfraz no fue abierto. ¿Sabes que la Biblia dice que va a ser descubierto? Pero eso va a ocurrir después de que se acabe la gracia, desgraciadamente. O sea, el disfraz de este poder no va a ser descubierto hasta que se acabe la gracia. La gente va a seguir de alguna manera creyendo en ellos. La gente no puede ver los frutos. ¿Por qué? No sé. La naranja es naranja y la toronja es toronja y el limón es limón. Y cuando alguien te quiere decir el limón es toronja, tú dices no, es limón. Y cuando alguien te quiere decir la mandarina es toronja, tú dices no, es mandarina. Cuando tú ves las evidencias de miles de personas torturadas, la gente dice, eran tiempos de oscuridad y encuentran alguna razón por la cual decir que el árbol dio frutos raros. Pero el buen árbol, querido hermano, siempre da buenos frutos.
Si en algún momento ese árbol dio malos frutos es porque no es un buen árbol, pero la gente no lo quiere reconocer. Pero bueno, Apocalipsis 13 te dice que ese poder no iba a ser destruido, iba a estar allí, hasta que surgiera un segundo poder. Y es ahí donde entra la segunda bestia a relucir. Vete a Apocalipsis 13. Dice el versículo 11. Después vi. Por eso el versículo 10 dice que los seres humanos lo que tienen que tener es paciencia. ¿Qué dijo que tienen que tener? Paciencia. Y solamente te da una advertencia. Te dice, mira, el que a cuchillo mata, a cuchillo muere. Y el que lleva en cautividad también va a ir en cautividad. O sea, Dios va a pagar. Todo esto Dios lo tiene en una cuenta y esto va a ser pagado. Todo lo que ustedes vieron ahí, las cadáveres, los huesos, las torturas, todo eso se va a pagar, va a ser pagado. Aquí está la paciencia, dice, y la fe de los santos. Pero entonces surge un segundo sistema, un segundo grupo de engaño. Dice el versículo 11, después vi otra bestia, que subía ¿de dónde? Subía de la tierra. Ahora, ¿se acuerdan ustedes qué fue lo que hizo Satanás para destruir a la mujer primero? Dice que echó un río tras la mujer, tratando de que la mujer fuera destruida por el río. Pero dice en la Biblia, la tierra abrió su boca y sorbió el río. Entonces la tierra es lo que le ayudó a la mujer a escapar. La tierra le ayudó a la iglesia a escapar. La tierra ayudó a los hijos de Dios a escapar a la destrucción masiva que estaba ocurriendo con este poder que vivía en Europa. ¿Qué fue lo que hicieron los verdaderos cristianos? Pues se escondieron. ¿En dónde se escondieron? Pues en algún lugar de la tierra. Se fueron a los montes y se fueron a América. ¿A dónde dije que se fueron? Se vinieron a América. Y América los puso lejos del poder del papado. Y ya llegamos al... Hermanos, ¿cuál es el único país donde no tenía poder el papado? No me digan México, porque México fue el último país en abolir la Inquisición. El último de todos. Que de paso, la Inquisición también estuvo bien dura en Perú. Esas calaveras que ustedes vieron ahí, todos ese es un museo de la Inquisición que está en Lima, precisamente. En México estuvo Torquemada, el peor de todos, ahí estuvo. Así que los mexicanos bajen la cabeza, es terrible. El último muerto de la Inquisición murió en 1832 en Guanajuato. No quiero voltear a ver los guanajuatenses, es más don Daniel por ahí, no es cierto. Sí, fue el último. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que la tierra ayudó a la mujer. ¿Cuál fue el único país en la tierra en el que no había Inquisición? Estados Unidos de América. Ok, ya sabemos de dónde van a ser. Ya sabemos dónde va a surgir la segunda bestia. Es curioso, Satanás siempre ha usado al país más poderoso para perseguir al pueblo de Dios. Lo hizo con Egipto, que era el más poderoso en su tiempo. Lo hizo con Asiria, que era el más poderoso en su tiempo. Lo hizo con Babilonia. Lo hizo con Medo-Persia. Lo hizo con Grecia. Y lo hizo con Roma. En el momento en el que el país más poderoso de la tierra era el más poderoso, Satanás lo usó para perseguir al pueblo de Dios. ¿Cuál es el país más poderoso en este momento, queridos hermanos? Ok, ¿de dónde iba a surgir? ¿De dónde sale la segunda bestia? Mire lo que dice ahí. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Lee Apocalipsis 12:16. Apocalipsis 12:16. ¿Qué dice? Y la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué dice? La tierra ayudó a la mujer. Ahora lee el versículo 11 de Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? Okay. ¿Qué fue lo que le ayudó a la mujer? ¿Y de dónde va a salir la segunda bestia? Ok, pensemos otra cosa que le ayudó a la mujer a escapar. Bueno, pues yo me acuerdo la protesta de Martín Lutero. El hecho de que ciertos países de Europa se convirtieran en protestantes ayudaron a que el pueblo de Dios escapara del poder de la primera bestia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es el único país protestante que surge de la tierra?
Estados Unidos de América. ¿Quieres más características? Le vamos a seguir y te vas a dar cuenta que la segunda bestia es este país. Es este país. Este país que ayudó a la mujer. Este país que fue fundado bajo el protestantismo que ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer. El protestantismo ayudó a la mujer. La tierra, este país ayudó a la mujer. Esta tierra ayudó a la mujer. Pero no va a ser por siempre. De allí surge la segunda bestia, el segundo disfraz. Sigamos leyendo lo que dice ahí. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los cuernos de un ¿qué? Pero habla como dragón. A ver, queridos hermanos. Ok, pausa, tiempo fuera. ¿Qué cosa es un cordero en la Biblia? ¿Un cordero qué es? ¿A quién representa el cordero? A Cristo Jesús, ok. ¿En dónde usamos al cordero? ¿En dónde? ¿En dónde? En un sacrificio. O sea, el cordero es una víctima, el cordero es un sacrificio, ¿de acuerdo? Nosotros vemos un cordero y decimos, pobrecito ser cordero. Imagínate ser cordero en la época del santuario. ¿Qué representaba ser cordero en la época del santuario? Es lo mismo que representa ser pavo en el Día de Acción de Gracias. ¿Qué representa ser un pavo en el Día de Acción de Gracias? Una posible víctima, ¿verdad? Cuando tú eres un cordero, ¿qué eres? Cuando tú ves que Estados Unidos tiene 2 cuernos como de cordero, este país se va a hacer pasar por una víctima. Y es que este país siempre es la víctima. ¿Te has fijado? Siempre es la víctima. ¿Por qué entró en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Pearl Harbor. ¿Qué pasó en Pearl Harbor? ¿Los atacaron? ¿Me atacaron? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, defenderme. Mira, en este momento, ¿qué país del Medio Oriente le puede hacer algo a este país? Dime, ¿qué país del Medio Oriente? ¿Cuál quieres? Dime el que tú quieras. A ver, Irán, Irak, ¿pueden pelear contra este país, esos países? Entonces, ¿qué hace este país interviniéndolos? ¿Tú crees que Siria le puede hacer algo a este país? ¿Tú crees que alguno de esos países realmente es rival para Estados Unidos de América? Entonces, ¿por qué Estados Unidos está allá? Ah, es que me atacaron. Me tumbaron 2 cuernotes que teníamos. Los tumbaron y todo el mundo lo vio y me atacaron, soy víctima, tengo derecho a meterme en todos los países de la tierra. Tiene cuernos de cordero, pero en realidad es un dragón. ¿Me estás siguiendo hasta ahí? Este país siempre actúa como víctima, pero no es víctima, es un dragón. Empieza a hablar como la primera bestia. ¿Sabes cómo se le llama a la segunda bestia? Se le llama el falso profeta. Cuando tú te vas a Apocalipsis 16, vete a Apocalipsis 16. A este país se le llama el falso profeta. Versículo 13, Apocalipsis 16, 13. Cuando ya todo el asunto se resuelve y te das cuenta que el que más realmente está dirigiendo es Satanás, espíritus de demonios, dice, y vi salir de la boca del dragón, Satanás, dragón, y de la boca de la bestia. El dragón es el paganismo. ¿A quién adoran todos los paganos? ¿A quién adoran en China? ¿A quién adoran allá en todo el oriente? ¿A quién? Al dragón. O sea, son paganos, espiritistas. ¿Quién está detrás de eso? Pues Satanás, el diablo. Ok, y vi salir de la boca del dragón y de la bestia, ya vimos quién es la bestia, y de la boca del falso profeta. El falso profeta es esta segunda bestia. Y los 3 son dirigidos espíritus de demonios que viven dentro de ellos, que han ido a los reyes de la tierra para congregarlos para la batalla famosa de Armagedón. Ok, entonces se le llama falso profeta a este país. La segunda bestia es el falso profeta. Hermanos, ¿qué cosa es un falso profeta? Piensen por un momento, ¿qué cosa es un falso profeta? ¿Qué es un falso profeta? Es alguien que se hace pasar por profeta de Dios, pero que realmente no es de Dios, que es falso.
viene y dice que tiene el Espíritu de Dios adentro y actúa como si tuviera el Espíritu de Dios. Tú lo ves y no sabes quién es quién, pero realmente no es verdadero, es falso. Es mentiroso, ese es un falso profeta. Miren, no pierdan aquí, vamos a 2 de Corintios rápido. Capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 en adelante. Este sermón se llama Las dos bestias. Y ya estamos en la segunda. Estoy haciendo milagros para acabar, ahí voy. Dice ahí, porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué cosas son? Obreros fraudulentos que se han transfigurado como si fueran apóstoles de Cristo. O sea, vienen y te dicen, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Miren, hermanos, ¿quiénes son? Metodistas, bautistas, anglicanos, presbiterianos, pentecostales, asambleas de Dios. Todas las iglesias. ¿Saben ustedes cuántas iglesias cristianas hay registradas en Estados Unidos? 10,000 iglesias cristianas. 10,000. No te estoy hablando ni una, ni dos, ni 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50, ni 100, ni 1000. Te estoy hablando 10,000 denominaciones. Grupos que se llaman Vino Nuevo, Monte Carmelo, Jordán, Emanuel, Pan de Vida, de la que se te ocurran nombres bíblicos, todos se ponen. Ninguna de esas iglesias te va a decir esta iglesia es del diablo, esta iglesia la dirige el diablo, esta iglesia es de Satanás. Todos te dicen, este es Cristo. Obreros fraudulentos, haciéndose pasar como cristianos. Y dice la palabra de Dios, y no es maravilla, versículo 14, 2 Corintios 11, 14, porque el mismo Satanás se transfigura haciéndose pasar como un ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como si fueran ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Querido hermano, ¿entiendes que hay falsos cristianos? ¿Entiendes que hay falsos movimientos cristianos? ¿Entiendes que hay falsas iglesias? Esta mañana no te estoy demostrando si la iglesia adventista es el pueblo de Dios o no. Lo único que quiero que entiendas es que hay falsos cristianos y hay falsas iglesias. Y estamos en un tiempo donde hay falsos profetas. Y la segunda bestia es un lugar donde los falsos profetas pululan. Entonces ya estamos viendo, Estados Unidos, falso profeta. Es la nación que tiene más cristianos de ningún otro país. Y todas esas denominaciones se distribuyen por todo el planeta. Es la nación más poderosa de la tierra. Y es el lugar donde alguna vez el pueblo de Dios se escondió. ¿Y qué dice la Biblia que iba a hacer ese poder? Sigamos leyendo. Versículo 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia. En presencia de la primera bestia. La primera bestia está allí. No ha sido destruida. Y hace a la tierra y a los moradores de la tierra adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Sigo leyendo. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adore la bestia y a su imagen sea muerto. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Queridos hermanos, ¿cuál es el país de la tierra que puede obligar al mundo a hacer algo así? ¿Podrá China obligarnos a nosotros a hacer algo así? ¿Podrá Rusia obligarnos a hacer algo así? ¿Podrá México? ¿Podrá Perú obligarnos a hacer algo así? ¿Cuál es el único país que puede obligarte a hacer lo que ellos quieren? Bueno, ya estamos viendo
donde va tomando color, el país más poroso de la tierra. Ok, vamos a ver las características. Sube de la tierra, donde no hay gente, como Estados Unidos. Se hace pasar por víctima, como Estados Unidos. Habla como dragón, dominando el mundo. Ejerce y actúa como la primera bestia anterior. Se une con la primera bestia. Tengo una pregunta, queridos hermanos. ¿Han visto ustedes fotografías del presidente de Estados Unidos platicando con el Papa? ¿Han visto ustedes fotografías del Papa hablando en el Congreso de este país? ¿Cuándo podría haber ocurrido eso en el siglo pasado? ¿Cuándo podría haber ocurrido eso en el siglo antepasado? Y te vas a dar cuenta que esto se está cumpliendo proféticamente. Las dos bestias se empiezan a unir y empiezan a trabajar juntos. Hay partes de Apocalipsis 13 que todavía no se cumplen. Todavía la segunda bestia no ha hecho esto que estamos leyendo. Todavía no está obligando a la tierra a hacer la imagen de la primera bestia. Todavía no se ocurre. Eso está en el futuro, para ti y para mí. Ya sabemos quién es la segunda bestia, pero todavía no la vemos trabajar como la primera bestia. Todavía no ejerce su poder, todavía no ejerce su autoridad en área religiosa, pero lo va a hacer. De eso se trata Apocalipsis 13, eso está en el futuro. Eso está en el futuro. Y tú me dices, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te voy a decir que tiene que ver contigo. Llega un momento en el que este país se une con la primera, las dos bestias, con la idea de ponerle una marca a todos. Por eso dice ahí, y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, se pongan una marca y que ninguno pueda comprar o vender a menos que tenga la marca. ¿Para qué quieren la primera y la segunda bestia ponerle una marca a todos los seres humanos? ¿Para qué? Piénsenlo, piénsenlo. A ver, un ranchero, ¿para qué le pone marcas a sus vacas? ¿Para qué le pone marcas? ¿Para qué? Para que se sepa qué vaca es de quién. ¿Por qué Satanás quiere que todos se pongan la marca? Todos. Para decir, todos son míos. ¿Y a quién le tiene Satanás que decir que todos son míos? ¿A quién? Si todos en la tierra tienen la marca, ¿para qué sirve que todos tengan la marca en la tierra? No sirve aquí, esto sirve allá arriba. Para que Él se presente en el monte de Sión, en el concilio, y decir, hey, yo soy el representante legal del planeta Tierra. ¿Sabes por qué? En la tierra todos son míos. ¿Y cómo sabes que todos son tuyos? ¿Todos tienen qué cosa? Y si todos tienen la marca, entonces la tierra, ¿a quién le pertenece? ¿Y qué va a pasar con Jesús en el monte de Sión? Tiene que salir y el nuevo representante, Satanás otra vez. ¿Por qué Satanás quiere poner una marca a todos? Porque quiere recuperar su asiento en el monte de Sión. Ahora, ¿sí ya entendiste qué está pasando? ¿Y de qué se trata todo esto? ¿Y qué pasa si Satanás entra otra vez al monte de Sión? Pues se empantana el proceso de salvación y de destrucción del mal. Se empantana el proceso de eliminación del pecado. Se empantana el proceso de la destrucción de los pecadores, de los que no quieren aceptar al Señor. Y se continúa en un estado de guerra como en el que estamos viviendo tú y yo. ¿Y a quién le conviene eso? Pues nada más a Satanás y a sus demonios. De allá en fuera nadie más. Así que Satanás quiere recuperar su asiento en el monte de Sión. ¿Qué nos dice la Biblia? Apocalipsis 13 termina con la segunda bestia y la primera bestia en su apogeo, tratando de que todos los seres humanos se pongan la marca. Dice ahí, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre, el número es 666 y así termina. Pero Apocalipsis 14:1 comienza con una historia muy diferente. Dice que después de todo ese esfuerzo de la primera y la segunda bestia, miré, versículo 1 del capítulo 14, miré, y aquí el Cordero, ¿quién es el Cordero, hermanos? Cristo Jesús, seguía en el monte de Sión. ¿Por qué seguía en el monte de Sión?
Porque hay 144,000 que no se pusieron la marca de la bestia, sino que siguen teniendo el sello de Dios en sus frentes. Y esos 144,000 por eso son gloriosos y famosos, porque ellos logran que Jesús termine su obra en el monte de Sión. Y de eso se trata Apocalipsis 13 y sus dos bestias. Este libro, escrito por el Señor Jesús, me dice que estas dos bestias van a fracasar. Porque el Señor Jesús ha llamado a un grupo de personas que están dispuestas a perderlo todo. Ya me brinqué todo esto ya se los prediqué. Ya está la alianza y todo esto va a ocurrir. Finalmente el 166, todo esto va a ocurrir. Hay un grupo de personas que están dispuestas a sufrir todo, como los 3 hebreos. Aviéntame. Dios tiene poder para liberarme del fuego. Y si no, ni aún así nos vamos a postrar delante de la estatua que has levantado. Y gracias a ese grupo de personas, el Señor Jesús puede terminar su obra, conseguir las visas y los pasaportes, conseguir la tarjeta de oro, regresar a este planeta y llevarse a todos aquellos que se anotaron en el libro de la vida a vivir con Él para siempre. Y de eso se trata esa historia. ¿Cuántos quieren que el Señor Jesús venga? ¿Cuántos quieren que el Señor Jesús termine su obra en el lugar santísimo? ¿Cuántos estamos dispuestos a mantenernos de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos? Nos ponemos de pie, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque tenemos advertencias en tu santa palabra acerca de lo que ya ocurrió y acerca de las cosas que están por ocurrir o venir a este planeta. Porque no nos has dejado en la oscuridad, nos has dado suficiente luz para saber en dónde estamos parados y saber lo que ha de ocurrir muy pronto. Necesitamos una fe que hoy por hoy no tenemos. Necesitamos que tú fortalezcas esa fe, que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Señor, a crecer a la altura de varones semejantes a Cristo Jesús, a tener la fe de Jesús. Sabemos que Satanás está haciendo guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús. Porque ese grupo de personas mantienen a Jesús en el monte de Sión. Si somos nosotros, Señor, mantén nuestra fe, fortalécela. Ponemos en tus manos a todos aquellos que tienen el deseo en sus corazones de ser parte de tu pueblo. Sé con ellos y fortalécelos. Delante de nosotros hay tiempos de crisis, pero no tenemos miedo porque tú dijiste que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú vas a estar con nosotros. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos y también ponemos en tus manos, pedimos una bendición por los alimentos ahora físicos que vamos a tomar, que sean de provecho para el cuerpo y que podamos usar la fuerza que nos den para glorificarte. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.